Una iglesia enraizada en diálogo desde diferentes visiones culturales. En su exhortación apostólica posinodal, Querida Amazonia, al referirse al sueño cultural, el Papa Francisco dice sabiamente que promover, en este caso la Amazonia, no implica colonizarla culturalmente, sino ayudar a que ella misma saque lo mejor de sí. Ese es el sentido de la mejor tarea educativa: cultivar sin desarraigar, hacer crecer sin debilitar la identidad, promover sin invadir. Él insiste en amar y cuidar las raíces culturales porque ellas son un punto de arraigo que nos permite desarrollarnos y responder a los nuevos desafíos. Desde nuestras raíces nos sentamos a la mesa común, lugar de conversación y esperanzas compartidas. De este modo, la diferencia que puede ser una bandera o una frontera se transforma en un puente. La identidad del diálogo no son enemigos. La propia identidad cultural se arraiga y se enriquece en el diálogo con las diferentes. Y la auténtica preservación no es un aislamiento empobrecedor. De ahí que no sea mi intención proponer un indigenismo completamente cerrado, ahistórico, estático, que se niegue a toda forma de mestizaje. Una cultura puede volverse estéril cuando se cierra a sí misma y trata de perpetuar formas de vida anticuadas, rechazando cualquier cambio y confrontación sobre la verdad del hombre. En la Amazonia, aún entre los diversos pueblos originarios, es posible desarrollar relaciones interculturales donde la diversidad no significa amenaza, no justifica jerarquías de poder de unos sobre otros, sino diálogo de visiones culturales diferentes, de celebración, de interrelación y de reavivamiento de la esperanza. Qué interesante lo que propone el Papa Francisco: sentarse a la mesa común para dialogar desde la diversidad cultural, nuestras raíces, y juntos ir construyendo una iglesia local nueva, enraizada en el territorio y abierta al mundo. Aprendiendo y replanteando la manera de misionar. Ante una nueva realidad y mientras el misionero rema a canoa desde la parte trasera, pero siempre en armonía con quien va al frente, él va sintiéndose desafiado por aquel mundo que veía ir a su encuentro y del que ahora él ya es parte. Nuevos cuestionamientos fundamentales sobre la vida, la muerte y el más allá. La necesidad de replantear la teología aprendida en la universidad, que presenta como algo urgente. Ahora sus libros y todo aquel mundo académico están lejos, y él, desde el interior de la selva, deberá realizar un ejercicio de relectura del pasado e ir recogiendo poco a poco la novedad del presente para situarse, tomar la palabra y junto con su pueblo responder a las grandes preguntas de la humanidad. Ante esta tarea gigante, es necesario asumir la actitud del escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, que es semejante al dueño de una casa que saca de su arca cosas nuevas y viejas. Es necesario ir mucho más allá de un mero entendimiento racional. Es decir, es indispensable pasar por un proceso, muchas veces doloroso, de conversión personal y profundización de la misma eclesiología, o manera de ser iglesia, que subsiste en el interior del misionero desde su infancia, y junto con su pueblo del que ahora es parte, dar el paso asumiendo la causa y sueños de él y ellos, iglesia parroquial y diócesis, pueblo de Dios que navega en ese territorio concreto, que en este caso es la selva del Amazonas, reflexiona el misionero. Inserción misionera durante un largo viaje acuático.
Poco después de haber asumido el trabajo de evangelización en la parroquia de Urucurituba, el misionero recibe una llamada telefónica de don Jorge, su obispo, informándole que desde tiempo atrás él ya tenía agendada una visita pastoral a la comunidad de Urucaraziño, en el Lago Grande, y que le gustaría realizarla junto con él. El párroco aceptó de inmediato acompañarlo durante aquel viaje de 3 días, uno para bajar el río, otro para visitar a la comunidad y un tercero para regresar a la sede parroquial. Muy de madrugada y a orillas del río Amazonas, el equipo de agentes de evangelización de Urucurituba aguardaba la llegada del famoso barco Calamatá, cuyo capitán era conocido como Paladar, un hombre muy ameno, laico y con rasgos de la raza negra, empleado de la prelatura y muy amigo del obispo. Durante el trayecto, todos los pasajeros tenían algo en que colaborar, como bombear el agua que penetraba en el barco, cocinar, cargar diésel, limpiar, leer y compartir algunas experiencias de vida. Era un viaje de 18 horas sin escalas. Algunas horas más adelante, el barco abandonó el río Amazonas y se internó por Paraná do Ramos, un río menor de aproximadamente 100 o más metros de ancho, por el que navegó la mayor parte del día. Don Jorge acostumbraba a pasar un buen tiempo sentado en la proa del barco, evitando así el ruido tan fuerte del motor y aprovechando el viento fresco para fumar un cigarrito, saborear un cafecito brasileño mientras contemplaba la naturaleza y preparaba sus bonitas y significativas homilías, siempre bajo un esquema diseñado sobre su cuaderno y haciendo uso de su experiencia de ingeniería civil que él estudió y practicó desde antes de su ordenación sacerdotal y episcopal. En esta ocasión, don Jorge y el padrecito mexicano viajaban juntos en la proa, platicando sobre diversos asuntos de la vida, ya que era una excelente oportunidad para conocerse mutuamente un poco más a profundidad. A determinada altura del viaje, el tema de conversación se fue centrando en la situación por la que pasaban las comunidades cristianas de Samaúma y Urucaraziño, con las cuales se encontrarían esa misma noche. Una vez enterado de dicha situación, el obispo le sugirió al párroco preparar juntos la celebración del día siguiente y le preguntó: ¿cuáles lecturas de la Biblia sería bueno leer para que la palabra de Dios ilumine la vida por la que estos pueblos están pasando? ¿Qué momento de la celebración eucarística pudiéramos resaltar? ¿Dónde celebrar y de qué modo organizar a la gente? ¿Cuáles cantos serían los más apropiados? ¿Quién predica? Ante esta última pregunta, el párroco se sobresaltó al imaginar que el obispo pudiera pedirle la predicación, además de tener que resolver algunas otras cuestiones que ya le venían perturbando, como en qué momento debería quitarle y ponerle la mitra al obispo, quién podría ser el ceremoniero y de quién se haría ayudar para sostener el báculo del obispo, así como por dónde debería ir su discurso como párroco ante la comunidad en presencia del obispo. Híjole, el padrecito estaba en una situación muy incómoda. Sin embargo, fue poco a poco proponiendo algunas lecturas, y al llegar al tema de la predicación le dijo al obispo que sería conveniente para el pueblo escuchar la predicación de su obispo. Don Jorge le insistía en que el problema de la escucha del Evangelio no solamente correspondía a las comunidades, sino a toda la Iglesia, por lo que era importante entre todos, bajo la asistencia del Espíritu Santo, encontrar algunas pistas de solución a sus propios problemas. El sacerdote seguía pensando acerca de por qué complicarse tanto la vida, siendo que, aunque no existían misales, las comunidades sí tenían ya una lista de las citas bíblicas para leer la Biblia durante sus celebraciones, y que además éstas correspondían con las lecturas que se leen en toda la iglesia.
Lo que mucho más tarde entendería es que don Jorge le estaba dando un curso de inducción misionera en plena selva y viaje acuático. Aquel estilo de preparar la celebración ya era una tradición en las comunidades eclesiales de base de aquella iglesia amazonense. Aprendiendo a caminar entre aguas y lodazales. Poco antes de que el sol se ocultara, llegaron a un lugar donde tuvieron que bajarse del Kalamata y atravesar aproximadamente 200 o 300 metros a pie, cruzando hacia el Lago Grande, en el cual algunos cristianos ya los esperaban en un pequeño barco para de ahí trasladarlos al otro lado, ya que el pequeño río de entrada de aproximadamente 50 metros de ancho aún no tenía la profundidad suficiente para que el barco navegara. Todos descalzos, con short y cargando sus mochilas personales, comenzaron a gritar, ocasionando que el misionero pensara que lo hacían por la alegría de estar llegando a la comunidad. Don Jorge iba al frente del nuevo párroco golpeando el agua, que en ocasiones les llegaba a la cintura, y repetidamente picaba con una vara larga sobre el lodazal antes de dar el paso, mientras advertía al recién llegado a la región: Padrecito, siempre que se entra en ese tipo de terrenos, es necesario hacer mucho ruido para ahuyentar a los cocodrilos, y es bueno ir golpeando el lodazal porque puede haber serpientes o matarrayas, cuya picadura es mortal en este fin del mundo sin asistencia médica. Así hay que hacerle, le repetía mientras el sacerdote de vez en cuando miraba hacia atrás, creyendo que algún cocodrilo pudiera irlo siguiendo. Celebrando la palabra de Dios desde la vida del pueblo. Por fin llegaron a Urucaraziño e inmediatamente todos tomaron un baño en la orilla del lago. La gente ya estaba reunida en el centro social de la comunidad y poco antes el obispo invitó al sacerdote mexicano a sentarse junto a él entre la multitud de familias completas que se habían trasladado junto con sus papagayos, changos y perros para encontrarse con su pastor. De repente inició la celebración eucarística dirigida por 3 catequistas de ambas comunidades. El párroco no sabía qué hacer y estaba inquieto, pero don Jorge lo tranquilizaba. Celebraron un acto penitencial con símbolos mostrando los grandes desafíos que perturbaban la paz en las comunidades cristianas. Fue leída la primera lectura escogida y preparada por los catequistas de acuerdo con la vida de su pequeña comunidad. El salmo responsorial fue cantado y el evangelio dramatizado por los jóvenes. Predicó don Manduca, un catequista veterano y gran anfitrión, un hombre muy comprometido con el evangelio. El catequista fue haciendo preguntas a la gente y todos participaban buscando ver de qué forma la palabra de Dios les estaría hablando en ese momento. De pronto el catequista avisó que el obispo y el nuevo párroco estaban entre ellos y preguntó: Don Jorge, ¿qué le dice y qué dice la palabra de Dios hoy a nuestra iglesia? Don Jorge se puso de pie y saludando a las comunidades, narró una historia contenida en la Biblia que ayudaba mucho a entender los textos leídos. Mas el obispo no se limitaba a repetir lo escrito en la Biblia. Hablaba de manera muy creativa poniéndole algo de su propia cosecha. Y con un lenguaje muy entendible, efectuaba una perfecta conexión entre la palabra y la vida que aquejaban al pueblo. Qué bonita complementariedad a la predicación hecha por los catequistas, se decía a sí mismo el misionero. Al terminar, don Jorge aprovechó para presentar al equipo de agentes de evangelización de la parroquia y le dio la palabra para saludar al pueblo. Cuando llegó el momento del padrecito, como don Jorge lo llamaba cariñosamente, fue una gran alegría saber que ellos eran las primeras comunidades que él visitaba y que ya tenían años sin sacerdote.
Insistían mucho el haber iniciado a visitar las comunidades cristianas desde la periferia y no desde el centro. El padrecito agradecía la bienvenida y no dejaba de comentar que estaba muy contento por haber tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y la predicación tan significativa por parte de las comunidades y de su obispo. Luego de la presentación, todos se pusieron de pie para hacer la oración universal. Poco después, el obispo y el párroco, ya revestidos y acompañados por los niños, quienes cargaban una cruz adornada con flores silvestres, entraron cantando y balanceando aquella cruz florida que colocaron a un lado del altar, sostenida por 2 niñas y un niño hasta el final de la celebración. Las comunidades cristianas estaban felices de ser parte de aquella celebración tan creativa y con la presencia de su obispo hermano tan amable, cuya ternura y compromiso cristiano respiraba a evangelio. Siguió el ofertorio, el resto de la celebración eucarística. El párroco estaba feliz porque don Jorge no llevaba mitra ni báculo y mucho menos había necesidad de ceremoniero. Ya recostado sobre su hamaca, el sacerdote recreaba aquella experiencia de lodazal y parecía estar mirando en su obispo a Moisés, conduciendo a su pueblo de la esclavitud hacia la libertad mientras cruzaban el Mar Rojo. Precisamente aquel momento de la gestación del pueblo elegido por Dios. ¿Sería acaso este el bautismo del padrecito en tierras extranjeras? Se preguntaba mientras la hamaca seguía arrullándolo. Aquel callado del obispo, el misionero siempre lo había relacionado con la defensa de los fieles ante los lobos. Ahora el padrecito vibraba ante aquella novedad de un obispo enlodado y guiando a su colaborador en medio del peligro y en la profundidad de las aguas. Qué celebraciones tan bonitas y contextualizadas en la calada de la noche. Construyendo una iglesia nueva en Pushirum. A la llegada del misionero al municipio de Urucurituba, la comunidad cristiana de la sede parroquial había propuesto sustituir el templo de madera por otro construido con tabique. Ya casi terminaban la fachada, que consistía en un muro de aproximadamente de 15 metros de ancho, una torre central de 8 metros de altura y 2 torres menores laterales de 1 metro cuadrado cada una. Se notaba la falta de proporción, pero el problema era mucho mayor. Los cimientos no estaban bien construidos y aquello amenazaba con derrumbarse debido al peso. Se buscó asesoría arquitectónica y junto con la comunidad se decidió destruir aquella fachada y erigir otro templo ahora ovalado y de mayor capacidad. La comunidad preparó una lona que decía: construyendo a nova igreja, construyendo la nueva iglesia, lema que animó al pueblo durante el proceso de construcción durante 10 años y que de forma simultánea insinuaba también la construcción no exclusivamente de un templo, sino de una iglesia nueva. Los materiales de construcción eran comprados en Itacoatiara, 4 horas de viaje subiendo el río Amazonas y 3 descendiendo, y todo se transportaba en barco, descargándolo en la orilla del río, cuyo nivel siempre iba ascendiendo o descendiendo, dependiendo de la época del año. Esto implicaba tener que recoger aquel material, piedra, arena, cemento, tabique, y transportarlo hasta el templo, situado a 8 cuadras. Muchas veces el material se transportaba sobre la espalda de los niños, jóvenes y adultos. Era un trabajo en Pushirum, tanto para transportar como para quebrar la piedra para la preparación de la grava. El único transporte motorizado en la sede municipal era un tractor de la presidencia municipal que arrastraba una plataforma, pero ese servicio le fue negado al párroco diciendo que él cargara las piedras en su cabeza. Así fue, el pueblo se organizó
y en señal de protesta todos trasladaron toneladas de arena, piedra y tabique en sus cabezas hasta la sede parroquial. Don Jorge, en solidaridad, cargó públicamente algunas piedras desde la orilla del río Amazonas hasta la sede parroquial. Ya en el lugar de la construcción las piedras eran demolidas a mano y martillo por los cristianos, sobre todo por los niños. Ese fue un trabajo lento y arduo, condición para construir columnas mucho más fuertes de un templo. Cuando llegó el momento de colar la primera trave o cadena de 3.5 metros de altura, no se contaba con recursos para pagar a los trabajadores. El párroco habló con los miembros del club de fútbol Juventus, su equipo favorito en el municipio, y ellos aceptaron realizar un pushirum. En agradecimiento, el padre los felicitó y durante la celebración eucarística dominical bendijo su balón de fútbol soccer y providencialmente en aquella ocasión ellos ganaron el torneo municipal. Este éxito provocó que otros clubes, muchas veces formados por jóvenes de otras iglesias cristianas, se ofrecieran de manera voluntaria a desarrollar algún trabajo en Pushirum a cambio de la bendición de Dios. De esta manera el proceso de construcción fue avanzando, involucrando a todos en un proyecto netamente católico. A propósito de fútbol, el sacerdote poco a poco fue comprendiendo que no tenía sentido programar alguna actividad que coincidiera con el juego de fútbol, y sí la iglesia ajustarse a la dinámica del pueblo, adelantando o retrasando ciertas actividades, pero no solo para que todos participaran, sino para incluir dichos eventos en la celebración litúrgica. ¡Ah, qué iglesia brasileña tan flexible en su cotidianidad! La maloca, el vientre de la formación del ser. El concepto arquitectónico del Templo Nuevo buscaba plasmar una maloca indígena, es decir, una gran casa comunal donde habitan los indígenas de la Amazonia. En un sentido general es también una unidad social tradicional, un tipo de vivienda cuyo simbolismo representa para las comunidades amazónicas una síntesis del universo. En otras palabras, la maloca es un arquetipo divino, el útero de la madre tierra, la casa del sol y de la luna o el receptáculo del rayo celeste. Aunque el tipo de maloca cambia dependiendo de la comunidad y el diseño se haya alterado a causa del tiempo y el lugar, es común que sobre la densidad de la selva se alce una estructura cónica o cupular del gran tamaño. Esta forma reproduce la configuración de los mundos que ocupan el cosmos. Los métodos de construcción de la maloca tienen un origen en las leyendas y mitos narrados dentro de las comunidades, pues según estos fueron los dioses quienes transmitieron esos conocimientos a los primeros hombres. Es por esta razón que cada maloca es una revivificación o interpretación de dichas narraciones. Para los indígenas de la Amazonía colombiana, la maloca es una morada en el sentido más amplio de la palabra. Es un templo, un modelo del cosmos, una expresión física de conocimiento para permitir que la comunidad viva en armonía con la naturaleza. Para ellos, la responsabilidad cósmica de la humanidad es cuidar del mundo y asegurarse de que éste no se deteriore, por lo que la maloca es una herramienta primordial en el desarrollo de esta tarea. La maloca es un espacio sagrado concebido como el vientre de la formación del ser, mujer de sabiduría o casa del universo. Toda maloca es construida por la minga de la comunidad y representa la vida misma, allí en extrema sencillez, en perfecta orientación cardinal, a través de los elementos rituales masculinos y femeninos,
se recrea cotidianamente el orden del cosmos. En la Maloca se reúnen todas las noches los caciques, ancianos, curacas, gobernadores, sabedores, mujeres, niños, jóvenes y adultos, la comunidad en general. En ella se recrea la palabra de vida y unidad, el consejo espiritual, la palabra dulce que es el mismo Padre, Madre, cosmos, tierra. Este acto de vida es el espacio, tiempo, donde la comunidad se expresa y entre todos se desdeña la envidia, la maldad, el engaño, los celos, los malos pensamientos, la mala palabra, todo aquello que cause malestar y desarmonía en la convivencia y el entorno. En la Maloca se limpia colectivamente el corazón y se libera el espíritu. Se transmiten oralmente las historias, mitos, ritos, usos y costumbres. Se ofrece consejo a los niños, jóvenes y adultos. Se enseña la forma de trabajar, la chacra o huerta, la lengua materna, la casa, las artesanías. Se analiza y se reflexiona acerca de los aspectos positivos y negativos del trabajo de cada día. Se planifica, se organiza y se comparte sabiduría. Se sana el cuerpo, la mente y el espíritu de las personas y del medio ambiente. Se legisla y se imparte justicia restaurativa. En su parte estructural, las columnas y vigas representan el esqueleto de la madre ancestral, construida con madera de eucalipto. Los amarres son de bejuco, yaré o venas de la madre ancestral, traídos del Amazonas. La palma real, que es la piel de la madre ancestral, utilizada para la cubierta. Tradicionalmente la Maloca no se concibe sin su dueño o autoridad espiritual, quien adquiere esa dignidad por herencia de su linaje, experiencia en el manejo del conocimiento ancestral directa con los espíritus del territorio y ejemplo de vida familiar y social. De tal manera que la comunidad sabe que lo ofrecido por la autoridad espiritual está siempre a disposición de toda persona que se acerque a su Maloca. Sí, el misionero deseaba que el nuevo templo fuera un espacio sagrado donde la comunidad pudiera encontrarse con Dios de la vida, un nido que favoreciera la formación y el desarrollo humano integral. Por desgracia, 20 años después, sin percatarse del proyecto, se sobrepuso una capilla con sus 2 torres al estilo mexicano. Pero no solamente el edificio fue afectado en su significado original. Con la llegada de un obispo de ultraderecha, se impuso de nuevo un modo añejo de ser iglesia con un rostro ajeno a la vida amazonense. ¿Está permitido a un sacerdote participar en una huelga? Era mediodía cuando el misionero regresaba de visitar a las comunidades cristianas del lago do Rosal e iba acompañado de uno de los maestros rurales. Ya próximo a la ciudad de Urucurituba, el profesor lo invitó a saludar a sus colegas del municipio que se encontraban en huelga en la orilla del río Amazonas. Por más que el sacerdote le insistió en alcanzarlo más tarde, él le rogó y lo convenció de acompañarlo, porque era un asunto muy importante para los maestros. El problema de fondo es que el padre era muy joven y creía que ese no era su lugar, debido a que se trataba de un asunto meramente político que pudiera poner su misión evangelizadora en una posición incómoda. ¿No sería mucho mejor mantenerse neutral en favor de la comunión de todos y nunca tomar partido? Al misionero le quedaba claro que Dios lo había enviado para salvar a todos, pero lo que él se preguntaba ahora era si la evangelización debía realizarse desde ese tipo de movimientos de reivindicación popular, ya que ahí había personas que pertenecían a diferentes partidos políticos. Frente al monumento de la ciudad,
y en un lugar público había muchísima gente de dicha ciudad y de las comunidades rurales del interior del municipio que se habían dado cita para apoyar las reivindicaciones de los maestros. Algunos líderes sindicales y de otros gremios tomaron la palabra, pero el pobre sistema de sonido distorsionaba la voz y aquello se convertía en un griterío inentendible. El misionero se sentó bajo un árbol para cubrirse de aquel calor infernal y después desde ahí miraba hacia el río Amazonas ocasionalmente, intentando pasar inadvertido entre el gentío y esperando la mínima oportunidad para desaparecerse. De repente fue sorprendido cuando lo llamaron por el altavoz portátil, invitándolo a dar una palabra a los maestros. No teniendo otra alternativa, pasó y trató de calmarlos, exhortándolos al diálogo con las autoridades para llegar a un arreglo y mejorar la situación de la educación en el municipio. Todavía estaba hablando cuando el presidente municipal atravesó aquella multitud en su motocicleta y le echó una mirada muy cuestionadora, como reclamándole por qué estaba apoyando ese tipo de alboroto. El sacerdote se sintió incómodo, pues ya en varias ocasiones había disfrutado de ricas cenas en casa del presidente municipal, ocasiones que siempre fueron aprovechadas para advertirle de los peligros de esa gente revoltosa. Los discursos continuaron y el sacerdote intentaba identificar los nombres de los líderes para hablar en privado con ellos, pero aunque reconocía a algunos y adivinaba de cuáles comunidades pudieran ser originarios, no le era fácil entre aquella gran aglomeración. En el fondo ignoraba cuál podría ser su papel en todos aquellos asuntos del pueblo. Al término de los discursos, indicaron que se encaminarían hacia el cabildo para llevar sus reivindicaciones al poder legislativo. En ese momento el sacerdote pensó en escabullirse y desaparecer discretamente de aquel tumulto. Sin embargo, no le fue posible, porque varios líderes lo cercaron y lo acompañaron, obligándolo a seguir el rumbo de la caminata de los maestros hacia la cámara. Una gran multitud iba gritando sus consignas mientras el sacerdote conducía su bicicleta. En ese momento la gente comenzó a cantar un canto católico, a propósito muy bonito. O povo de Deus no deserto andava, mas a sua frente alguém caminhava. Ahora el sacerdote se sentía mucho más confundido que antes, pues le parecía que su pueblo estaría mezclando las cosas y le dieron ganas de arrebatarles los libros de cantos y decirles que no mezclaran religión con política. Gracias a Dios no lo hizo. Aquel canto recordaba la experiencia del pueblo en el desierto siendo guiado por Dios. Un pueblo que solo tenía esperanza y el polvo del camino que se iba pegando a sus pies. Un pueblo que en ocasiones vacilaba y le costaba creer en el amor. Un pueblo que llorando rezaba, pedía perdón y recomenzaba su camino. Un pueblo hambriento, alimentado por Dios. Un pueblo que al mirar a lo lejos de la tierra prometida corría y cantaba. Lo que el sacerdote entenderá tiempo después es que muchos de los maestros eran sus catequistas en las comunidades cristianas. ¡Ah, qué canto tan bonito y significativo para un pueblo que busca su libertad! Al llegar a la Asamblea Legislativa, el sacerdote se quedó afuera del auditorio mirando hacia dentro a través de un ventanal. De pronto escuchó que el presidente del cabildo lo invitó a pasar al frente y a ocupar su lugar como autoridad eclesiástica. El misionero a señas le indicaba que no llevaba ropa apropiada y prometía hacerlo en alguna otra ocasión, porque venía de la visita de las comunidades todo sudado y sin bañarse. No obstante, el presidente y el pueblo insistieron, no dándole otra alternativa más que la de aceptar. Ahora el sacerdote estaba en la mesa frente a un pueblo que reivindicaba a gritos sus legítimos derechos laborales en el área educativa y amenazaba
con no salir de ahí hasta tener una solución. Algunos otros clamaban desde fuera y proponían incendiar aquel auditorio. La respuesta del cabildo fue siempre un llamado a la paciencia, ya que decían que Brasil no era un país rico como México, y que a ellos no les correspondía ese asunto, sino que tenía que ver con el poder ejecutivo. Pero el pueblo insistía en que esa Cámara sí tenía mucho que ver con la educación, y la acusaban de ser cómplice al no presionar al Ejecutivo para invertir los recursos presupuestados a varios sectores del municipio de Urucurituba. Al final le dieron la palabra al padre y, saludando a las autoridades presentes, a los líderes de los maestros y al pueblo que permanecía fuera del recinto, les dijo que a él le parecían justas y legítimas sus reivindicaciones, porque al visitar todas las comunidades le constaba que el material didáctico en las escuelas era casi nulo. Entre otros, mencionó la falta de gises, libros de texto y pizarrones nuevos, ya que los viejos estaban carcomidos por las termitas. El misionero urgía a liberar el salario de los maestros y no retenerles injustamente, pues de esa manera estarían lastimando y debilitando el proceso de educación en el municipio. Trataba de persuadir a la gente a entender que el pleito era pequeño contra pequeño, cuando deberían unirse para luchar como municipio en favor de las causas mayores y juntos responder a los grandes problemas que los aquejaban. Les decía que no era solo cuestión de pagar salarios, sino de garantizar una educación de calidad para todos, e invitaba a colaborar en la búsqueda de una solución pacífica que posteriormente pudieran seguir reflexionando para fortalecer las organizaciones populares a nivel municipio y juntos luchar por un desarrollo humano integral en beneficio de todos los sectores de la sociedad. No dejó la oportunidad para mencionar el asunto de la salud, que era preocupante, debido a que la falta de médicos estaban ocasionando la muerte de muchas personas, entre ellos niños y mamás embarazadas. Lo que el misionero no imaginó fue ese era su bautismo de entrada al mundo de los movimientos populares y también el origen de una persecución sistemática contra él y la Iglesia Católica. De ese día en adelante, los líderes de izquierda, en particular el Sindicato de los Trabajadores Rurales, Sindicato de Profesores, Club de Madres y Sindicato de la Salud, empezaron a frecuentarlo ofreciéndole mayor información para que él pudiera comprender mucho mejor la situación política y las necesidades del pueblo. Le informaban sobre los canales de corrupción existentes y ya institucionalizados. De forma ocasional, algunas personas de la ciudad le decían: «Te veíamos ir a comer a casa de los grandes y temíamos que no consiguieras comprender el caminar de la iglesia pobre. Bem-vindo a luta». El sacerdote salió del cabildo entre aplausos por parte de los maestros y líderes sindicales, pero jamás imaginó la magnitud de las amenazas y persecución que se desencadenarían en su contra por haber manifestado su apoyo a los maestros. Los grandes comerciantes se alejaron por un tiempo, no frecuentando la celebración dominical. Y con el poco dinero colectado, el Comité de Finanzas ya no conseguía lo suficiente ni para pagar la electricidad del templo. La presencia del misionero en la delegación de la policía militar era incómoda y a veces burlona. El juez cuestionaba la legitimidad del paro de los maestros y amenazaba con meter a todos a la cárcel. Hubo algunos intentos de persuadir al párroco ofreciéndole construir su casa de tabique y ayudar en la construcción del templo, pero él, agradeciéndoles amablemente, nunca aceptó y les insistía en construir escuelas, pagar el salario justo y a tiempo a los maestros, comprar material didáctico, evitar desvíos de medicamentos del pequeño hospital para ser vendidos en las farmacias, contratar un médico cirujano ante la muerte prematura y masiva de mucha gente, ya que en 250 kilómetros a lo largo del río Amazonas,
No había nadie que pudiera curar a los enfermos. El sacerdote llegó a pensar que esa sería la mejor ayuda que él pudiera ofrecer al municipio del que ahora ya era parte. Ante la miseria, promovía la necesidad de compartir desde la pobreza con el más vulnerable. Pero además creía que Dios lo estaba llamando a ponerse al servicio del fortalecimiento de las organizaciones populares ya existentes para mejorar la cuestión de la salud, educación y situación de los pequeños agricultores y pescadores, principalmente. Ante algunas amenazas incipientes comenzó a entender que su opción por los pobres, los más frágiles, podría traducirse en una persecución sistemática contra la Iglesia, y desde ese día temió por su propia vida. Aprendiendo a ser sal de la tierra. Ya era medianoche y el sacerdote, balanceándose en su hamaca, continuaba preguntándose si su presencia en la huelga de los maestros y sus palabras en la Cámara del Poder Legislativo habían sido o no las correctas para un sacerdote misionero en tierra extranjera. Recorría los pasajes del Evangelio, buscando luz a su ministerio sacerdotal en medio de aquel conflicto, pero no la hallaba. Poco antes de quedarse dormido, recordó su infancia cuando su mamá tenía un bebé y ella desde la cama dirigía la cocina. Ve a la cocina y dime hasta dónde llega el agua de la olla de los frijoles. El muchachito recorría hacia la cocina, se subía a una especie de banco construido con adobes y un poco de cemento, al lado del metate donde su mamá se sentaba para hacer tortillas, y en medio de aquel vapor y humareda apenas conseguía mirar el nivel del caldo de los frijoles, y regresaba al cuarto a informar a su mamá, quien continuaba abrazando al hermanito recién nacido. Échale agua hasta las asitas de la olla y métele más fuego, le ordenaba a aquella madre campesina, siempre generando vida sobre petates. Minutos después, la mujer volvía a gritarle al niño que estaba jugando en el patio de la casa y de nuevo le daba las mismas indicaciones. Como a la tercera ocasión, la mamá le decía: tráeme unos pocos frijoles en la cuchara grande de palo. El pequeño obedecía las órdenes y con mucho trabajo llevaba unos cuantos frijoles para que la mamá los probaba, esperando que ya estuvieran cocinados y ya no lo importunaran en su juego con los vecinos. La mamá, tomando un grano de frijol, lo oprimía entre sus dedos y le ordenaba: tráeme la sal. El muchachito corría a la cocina, traía la bolsita con sal yodatada y se la entregaba a la mamá. Ella ponía sal suficiente sobre aquella cuchara gigante y, vertiendo siempre un poco más de sal, decía a sí misma: es mejor que sobre a que falte. Y daba indicaciones precisas al hijito: mira, ve con mucho cuidado, pones la cuchara en la mesa, te subes al banco, tomas la cuchara y sin tirar la sal, se la echas dentro de la olla. Después le meneas un poco para que la sal se vaya a todos los rincones de la olla y que los frijolitos que están ya con la boca abierta, como lo hacen los pajaritos en el nido cuando los alimenta la mamá, todos ellos puedan comerse un granito de sal. Esa era la parte más emocionante para que el niño, pues aunque el calor del tlecuil era insoportable, lo más importante era imaginar a los frijolitos vivos abriendo su boquita para recibir un granito de sal. El sacerdote estaba contento al recordar lo que Jesús le estaba indicando sobre aquella hamaca. Los discípulos misioneros de Jesús son como la sal de la tierra y son llamados a entrar al mundo de la educación, al mundo del transporte, al mundo de la agricultura, al mundo de la salud, al mundo de la política, pero a la política con P mayúscula, con la finalidad de darle el sabor a la vida, es decir, llevar el Evangelio a la vida toda. Desde entonces,
Le fue mucho más fácil al misionero tener claridad de su misión visitando a las familias, ungiendo a los enfermos, sepultando a los muertos, interactuando en la política, celebrando los acontecimientos de la vida cotidiana, dentro y fuera del templo, sabiendo que su presencia entre el pueblo era parte de su misión. Además, se le venían a la mente las palabras de don Jorge, su obispo. Es importante que la iglesia esté de rodillas ante el Santísimo para contarle al Señor lo que está sucediendo en la vida del pueblo. Pero asimismo es de suma importancia que 1, 2 o 3 cristianos hagan presencia en los espacios donde se generan y toman las decisiones en favor o en contra de la vida del pueblo. Es muy cierto, reflexionaba el sacerdote sobre aquel consejo de su obispo. La iglesia es la conciencia moral de una nación, como bien dijo Jomo Kenyatta, primer presidente de Kenia. Por supuesto que ello no significaba que sea la maestra o la servidora del Estado, pero sí su conciencia, es decir, debe ser guía crítica del Estado y nunca su instrumento. Participando en la asamblea del Sindicato de los Agricultores. Ante la invitación para participar de la Asamblea de los Agricultores, el sacerdote insistía en saber con anticipación cuál sería su papel. ¿Quieren que les celebre una misa? ¿Que haga la oración inicial o final? Preguntaba y los líderes seguían insistiendo. Queremos que solamente vayas a escuchar. El padre todavía trataba de indagar, pues le costaba saber que la reunión era de todo un día. En el momento en que uno de ellos comentó que el párroco anterior acostumbraba a acompañarlos, el misionero entendió que sí le era permitido hacer presencia, ya que se hablaba del padre Alán como un gran sacerdote en la región. Llegó el día y el sacerdote se sentó en aquellas bancas incómodas que siempre estaban cayéndose. Le dieron la bienvenida y tenían toda una agenda de asuntos a tratar. Sin embargo, iniciaron con una oración dirigida por un miembro del sindicato y prosiguieron por un buen tiempo hablando de la situación crítica por la que estaban pasando la vida de los pequeños agricultores del municipio de Rucurituba. Pelé, un campesino cristiano de Paraná do Preto, hombre honesto, muy agradable, querido por el pueblo y probado en su compromiso con el Evangelio, quien había sido el primer regidor del municipio elegido por parte del Partido de los Trabajadores, poco después de la dictadura militar, ahora estaba empobrecido y compartía la miseria en la que la clase trabajadora estaba cayendo lentamente. Compañeros, sé que es vergonzoso, pero les cuento esto para animarnos unos a otros. Se notaba en su semblante una tristeza que lo invadía por lo hondo en que había caído. Decía, hace unos días no tenía ni azúcar ni café para mis hijitos en casa. Salí temprano en mi canoa y prometí regresar con café y azúcar por la noche. Fui a ofrecer mi trabajo al japonés, aquel hacendado extranjero que se ha enriquecido a costa de la mano de la obra barata y la compra de producción a precios ridículos e injustos. Trabajé todo el santo día y a la hora de salir fui a su tienda y le dije que no me pagara con dinero, que solo me diera 1 kilo de azúcar y una bolsita de café. Pero aquel japonés hizo su cuenta y comentó que no le alcanzaba para todo eso. Yo pensaba cómo regresar a casa y no cumplir con mi promesa hecha a la familia. En eso se acercó la esposa de él y sin hablar portugués adivinó de qué estábamos hablando y llamó a su esposa hacia dentro de su casa. Poco después salió el señor y sin decir nada me entregó los productos. En ese momento Pelé ya no conseguía parar las lágrimas y creo que todos los presentes también. Rosiña, una mujer viuda con 11 hijitos, quien en el último parto había tenido triates y que era parte del consejo directivo, se acercó y tocando su hombro le dijo, compañero, no estás solo.
Estás hablando la pura verdad y Dios conoce la aflicción de tu familia y la nuestra, que no es muy diferente. Coraje. Dios jamás nos abandonará y tendrás lo necesario para alimentar a tus hijitos. Has olvidado que los agricultores hemos pasado por peores situaciones cuando durante las fiestas no teníamos ni para comprar un refresco y lo compartíamos entre 2 o 3. No, compañero, no se nos vaya a echar para atrás. Al escuchar aquella experiencia de vida y como una viuda reanimaba al amigo Pelé, pasaba por la mente del sacerdote una infinidad de figuras bíblicas, entre ellas la experiencia de Moisés queriendo desistir de su misión en el desierto. Y al escuchar a Rosiña pensaba en la guerrera Judith reanimando a su pueblo sitiado por enemigos extranjeros. Hace 10 años 1 kilo de yuta equivale a 1 kilo de azúcar. Hoy para comprar 1 kilo de azúcar son necesarios 10 kilos de yuta. El comprador, que es el presidente municipal, ni siquiera toca con su mano la yuta cuando vas a vendérsela y te paga a 3 cruzeiros por kilo, siendo que él la vende entre 12 y 15 cruzeiros al barco que viene de Belém do Pará. Eso no se vale, comentaba Mario Cavalcanti. En esos días, Brasil atravesaba por una inflación de 1800% anual, de modo que si las personas adquirían dinero y no compraban de inmediato los productos que necesitaban y lo guardaban, a final de mes ya no conseguían comprar ni el 10% del mismo producto. La asamblea de los agricultores fue muy interesante, sobre todo por haber compartido sus experiencias de vida y juntos tratar de encontrar alternativas de vida. Al final de dicha asamblea, los coordinadores le preguntaron al sacerdote: ¿tienes algo que decir? Se levantó, pasó la vista sobre ellos y afirmó: sí. Disculpen el hacerme del rogar para venir a escucharlos. Agradezco lo que me han compartido y me siento avergonzado por desconocer la situación por la que están pasando en sus familias por causa de la caída del precio de sus productos. Lo peor del caso es que no encuentro una respuesta. Con sus ojos un poco llorosos, pero buscando animarlos, les insistió a perdonarlo y ayudarlo a realizar la misión que Dios le había encomendado hoy como iglesia en Urucurituba. Al final solamente añadió: cuenten conmigo. Se despidió de todos y se fue ante el Santísimo Sacramento a contarle lo que había escuchado entre sus hermanos agricultores y le pedía insistentemente su bendición sobre ellos y sobre él mismo, para juntos hallar una salida ante el empobrecimiento progresivo de su pueblo encomendado. ¿Cuántos amigos Pelé están pasando necesidad al no tener para café, cerillos, sal o un pan para sus hijitos e hijitas? Se preguntaba el sacerdote en aquel silencio terrible de la selva. ¿Es posible callar y ser indiferente ante el triunfo de la injusticia? La invasión de los lagos por grandes empresas pesqueras de la región es una noticia que corría de boca en boca en todas las direcciones. El misionero se sentía inquieto, pues el asunto lo rebasaba. La primera parte del libro del profeta Habacuc expone en un diálogo con Yahvé el drama de los poderes humanos, políticos y económicos, ansiosos por conquistar pueblos, territorios y riquezas, como consecuencia las víctimas tiranizadas, saqueadas y masacradas. El profeta asume la vocería de las víctimas y clama por la redención. Expresa la certeza de la intervención de Yahvé a favor de los débiles y ratifica que la visión profética se cumplirá en una fecha concreta. Y se tarda, hay que esperarla, porque vendrá ciertamente y el justo por su fe vivirá. El profeta cuestiona el silencio de Dios y describe la manera violenta en que se comporta el pueblo caldeo ante los demás pueblos frágiles, cuando le pregunta:
¿Por qué entonces miras a los traidores y observas en silencio cómo el malvado se traga a otro más bueno que él? Tú tratas a los hombres como a los peces del mar, como a los reptiles que no pertenecen a nadie. Este pueblo, los caldeos, los pesca a todos con su anzuelo, los saca con su red y los va amontonando en su malla. Feliz y contento por su pesca, le ofrece sacrificios a su red, quema incienso a sus mallas, pues a ella les debe tanto, y tenga que comer en abundancia. ¿Seguirá pues masacrando sin piedad a las naciones?, se pregunta Habacuc. Dios le contesta al profeta Habacuc: el que vacila nunca contará con mi favor. El justo sí vivirá por fidelidad. El justo vivirá, un mensaje muy significativo y confirmación para el nuevo misionero, quien ya se planteaba preguntas similares a las del profeta, pero ahora entendía que no es válido vacilar en la fe. Contra el hambre y la miseria, en favor de la vida. Ante la posibilidad de la aprobación de la pena de muerte en Brasil, el senador y sociólogo Herbert de Souza, conocido como Bechinho, a partir del movimiento por la ética en la política, lanzó una campaña ciudadana contra el hambre y la miseria en favor de la vida, cuyo objetivo fue la movilización de todos los segmentos de la sociedad brasileña en búsqueda de soluciones para las cuestiones del hambre y la miseria en el país. Bechinho estimulaba la participación ciudadana en la construcción y mejora de las políticas públicas sociales. Este movimiento continúa activo a través de los comités locales, ciudadanos solidarios que se movilizan por todo el país y promueven acciones conjuntas integradas por la Coordinación Nacional, con sede en Río de Janeiro. Los comités locales actúan junto con las familias promoviendo acciones asistenciales y hoy movilizan a las comunidades en la lucha por la conquista de sus derechos sociales. Es una iniciativa del voluntariado que alienta diversos proyectos como la donación de alimentos, la generación de empleo, educación, deportes, etc. Celebra foros que involucran a personalidades de la sociedad civil, líderes comunitarios y representantes de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, universidades y del poder público, pues creen que solamente con la participación ciudadana es posible cambiar el país y que la comida alimenta, pero son la educación y la cultura las que transforman y liberan. El sacerdote se involucró en esa iniciativa que hizo mucho bien al país, en particular a los pobres de la tierra. Lo interesante del caso es que consistía en solidarizarse con el pobre a partir de sus potencialidades y analizando su manera integral. Por ejemplo, una costurera quizás necesitaba apenas asesoría para saber vender sus productos. Otra tal vez pudiera tener la tela y la máquina, pero le faltaban agujas e hilos. Pudiera acontecer que otra mujer fuera muy trabajadora y tuviera todos los recursos, aunque producía prendas que no tenían mercado o que sus precios no eran competitivos. En fin, se trataba de que los comités organizados en todos los rincones del país debieran ponerse al servicio del pobre, completando y fortaleciendo sus capacidades para juntos visualizar posibles salidas alternativas. Asimismo, se organizaban eventos cuyo costo de entrada era 1 kilo de productos no perecederos para compartir con los más pobres de la región. Qué bonita iniciativa de Bechinho, al considerar al pobre no solamente como destinatario, sino como sujeto y protagonista de su propia historia. ¿Será que esta iniciativa es válida hoy ante el problema de la inseguridad y construcción de la paz en su humanidad? El misionero, ya estando en Kibera, Kenia, creó el ministerio Self-Reliance Department, inspirado en esta experiencia de Bechinho.